Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, consejero y a su equipo. Retroceso en la mejora educativa. Evidentemente estamos presenciando además un cambio de modelo. Venimos de un modelo, el modelo del Grupo de Gobierno de Progreso, donde se recuperaron los 500 millones que había recortado previamente el señor Clavijo con la excusa de la recesión provocada por la crisis inmobiliaria. 500 millones más que usted ha heredado y por eso, efectivamente, usted heredó el mayor presupuesto de la historia en materia educativa, con una inversión de nuestro Producto Interior Bruto de un 4,6%. Por cierto, decir que la educación canaria necesita converger al 5% es por dos cosas. Primero, porque lo dice una ley que aprobamos todos. Pero además lo dice la ley no porque hubieron 4 iluminados, sino porque toda Europa y el mundo avanzado dice que es la inversión mínima que se requiere para que un modelo educativo sea de calidad. No hay ningún país en el mundo que invierta menos que esto y que avance y progrese. Aquí estuvo un experto del Banco Mundial, por cierto, no muy de izquierda, cuando debatimos esta ley y nos decía que los únicos países del mundo que invierten menos del 4% son los países en vías de desarrollo, África, por ejemplo. Canarias, si sigue con este gobierno de derechas que cada vez se parece más al modelo Ayuso, este es el nuevo modelo que se está imponiendo en esta tierra, menos impuestos para los ricos, menos dinero para la educación, menos dinero para la cultura, menos dinero para las universidades, menos dinero para el I+D+I, pero eso sí, deducciones fiscales a las rentas altas y superaltas en el IRPF y quitarle los impuestos a los millonarios. Es falso que no haya más dinero, es falso que los presupuestos son los que son, eso es engañar a la ciudadanía. Los presupuestos los decide el Gobierno y los aprueban sus grupos parlamentarios. Y en esos presupuestos se decide la política de ingresos y la política de gasto. Los ingresos dependen de la fiscalidad y son ustedes los que han decidido bajarle la fiscalidad a los ricos y por eso Canarias pierde cada año cientos de millones en materia fiscal. Y son ustedes los que deciden que de esos 1.500 millones que hemos crecido en 2 años, 1.500 millones en 2 años, ustedes han decidido que la educación solo reciba algo menos de 150 millones. En este ejercicio, algo más de 60, que además se van en algo justo y necesario, que es reforzar las plantillas, más que la plantilla, reforzar los salarios en capítulo 1, para ser más claro, y en deportes, cosa que valoramos positivamente. Por tanto, histórico su presupuesto, pero también es histórico que habiendo tenido tanto dinero en estos 2 años, 1.500 millones, es histórico que ustedes no cumplan con la Ley Canaria de Educación del 5%, que, insisto, no es una pataleta de la izquierda, es la OCDE, hasta donde yo sé, no es precisamente de orientación de izquierda, es bastante liberal, pues es la OCDE quien plantea que la inversión mínima en educación, para que sea de calidad, para que sea de éxito, tiene que ser de un 5%, porque ese dinero lo necesitamos, por ejemplo, para reforzar la formación profesional dual. Hoy nos están diciendo los centros educativos que no van a poder implementar de manera exitosa la FP dual porque no tienen tiempo ni plantilla para poder coordinarse con las empresas, porque el profesorado tiene que salir a la calle a captar empresas para que los alumnos puedan hacer su parte, diríamos, de aprendizaje en el ámbito laboral, y eso requiere tiempo, consejero. ¿De dónde va a sacar usted el dinero para reforzar la FP dual? ¿Qué va a pasar con la educación de 0 a 3 años cuando se acaben los fondos europeos? La financiación de las escuelas infantiles canarias y de la escolarización de 0 a 3 años, esta tierra ha decidido, como con la vivienda, políticas, competencia de esta comunidad, hemos decidido que nos la financie Europa. Y está bien mientras lleguen los fondos europeos, pero ¿y cuando se acaben los fondos europeos, consejero? ¿Se va a paralizar la escolarización de niños de 0 a 3 años? Esa es una pregunta que le lanzo. Y también, consejero, quiero saber cuál es la razón por la que, por ejemplo, se recortan proyectos que para nuestro grupo son muy importantes. Hablaba de la FP, hablaba de 0 a 3 años, infraestructuras educativas. Es cierto que usted apunta, no lo ha dicho, lo digo yo, apunta a nuevos programas con inversiones nuevas en planes estratégicos para combatir las olas de calor, de 1 millón de euros en infantil y otro 1 millón en formación profesional, eso es lo que yo he podido observar, y también es cierto que hay algunas bolsas de dinero. Pero mi pregunta es, ¿usted cree sinceramente que Canarias, que tiene el 80% de sus centros con una media de edad de 25 años y más del 50% con una media de edad de más de 30 años, que necesitan ser remodelados, adaptados al cambio climático, con cambios en el sistema eléctrico, retirada de amianto, garantizar la accesibilidad para que los niños y niñas de movilidad reducida puedan acceder a los centros en condiciones de igualdad? ¿Usted sinceramente cree que con estos presupuestos usted va a poder tener un plan
de infraestructuras educativas que Canarias merece? Para eso se necesita el 5%. Miren, para que los niños puedan acceder con una silla de ruedas a los institutos y a los coles necesitamos el 5%. Necesitamos el 5% para que las familias más vulnerables puedan tener becas, para pagar los comedores escolares, para aumentar la ficha financiera de las residencias escolares, que tiene una partida insignificante, por no llamarla irrisoria. Necesitamos el 5% para seguir apoyando proyectos tan importantes en Canarias como Radio ECA. Todo el mundo se le llena la boca valorando Radio ECA. Este presupuesto, consejero, espero que sea un error y hay que corregirlo, le ha eliminado el presupuesto a Radio ECA. Radio ECA es una fundación sin ánimo de lucro que lleva décadas transformando la realidad canaria, escolarizando a niños canarios, certificando titulaciones en Canarias, llegando a islas y a rincones. Me extraña que las islas pequeñas no hayan dicho nada, porque muchos chicos y chicas de las islas con menos población han podido estudiar y formarse a distancia gracias a Radio ECA. Los barrios más pobres de nuestra tierra se pueden formar gracias a Radio ECA. Pues este Gobierno, en un ataque de justicia fiscal o en un error, yo quiero pensar que es un error, le ha eliminado la partida Radio ECA. Y otro recorte inadmisible es el recorte a la Escuela Canaria de Actores, el único centro formativo canario que lleva décadas formando en artes escénicas, formando en teatro, que por supuesto contribuye a la formación, a la cualificación, pero también contribuye a la cultura. Bueno, pues le han recortado prácticamente la mitad del presupuesto, con lo cual lo van a condenar a morir. Yo creo que lo vamos a corregir entre todos. Esto además siempre pasa todos los años, se le vuelve a recortar a la Escuela de Actores sin ninguna explicación que lo justifique. Por eso, consejero, queremos saber cómo va a abordar usted el plan estratégico de infraestructura para luchar contra el cambio climático, para garantizar la accesibilidad, para resolver los problemas de seguridad. Y también queremos saber qué va a pasar cuando en el 2026 se eliminen los fondos europeos de 0 a 3 años. También observo en el presupuesto que no veo partidas para un plan de salud mental en el ámbito educativo. Hemos dicho aquí que es muy importante la salud mental y no observo esta partida. Tampoco veo todo lo contrario, hay un recorte en la formación del profesorado y también en la innovación. Formar al profesorado es un elemento crucial para la mejora de la calidad educativa, por tanto, de la excelencia del sistema educativo. Y también echo en falta recursos suficientes para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales. Miren, para eso se hace falta el 5%, para los que siguen pensando que esto no... A mí me hace gracia cuando dicen, no, da igual la cantidad de dinero, aquí lo importante es cómo se gestiona. Díganselo ustedes a las economías familiares, eso es como decirle a una familia, mira, da igual que tú ingreses 1.000 euros al mes o ingreses 3.000, lo importante es cómo te gestionas. Bueno, pues aplíqueselo cada uno en su economía familiar, pero en el sistema educativo no da igual. La diferencia entre tener 500 millones más o no tenerlo es que, por ejemplo, podemos tener en el aula auxiliares de apoyo para los alumnos con necesidades educativas especiales, que las aulas enclaves tengan un refuerzo y un acompañamiento de profesionales cualificados que se les pague con dignidad para poder acompañar a los niños con necesidades educativas especiales. Esto es la diferencia de un sistema público de calidad, porque claro, los ricos y súper ricos, si tienen un niño con un problema de una necesidad educativa especial, tienen una oportunidad en la privada. Pueden pagar un centro privado donde se les dé esa atención especializada. ¿Y qué hacen las familias vulnerables? Para eso tiene que estar la Consejería de Educación, para poner los recursos en el sistema público y atender y llegar a donde no pueden llegar las familias con menos recursos. Y acabo con deportes, consejero. No todo va a ser negativo. Le reconozco el esfuerzo que se ha hecho en el ámbito deportivo. Hay un aumento de las partidas. Tampoco es para tirar voladores, pero bueno, en un contexto donde en educación pues no ponemos los recursos necesarios y donde hay un número negativo de 500 millones según la plataforma del 5%, según los sindicatos y según nuestro grupo, pues parece bueno reconocer que en deportes haya un aumento, aunque no sea todo lo que nos gustaría. Reconocemos lo importante de apostar por las subvenciones a los clubes, a las federaciones, nos parece positivo, pero sí que creo que enmendaremos, consejero, los recortes que hemos visto en todo lo que tiene que ver con la actividad física vinculada a la salud y la receta deportiva. Es poco, pero es que ya era poco antes. Por tanto, parece poco razonable que lo recortemos. Por cierto, otra enmienda que presentaremos es a las asociaciones de estudiantes. Tienen una partida muy, muy pequeña. Usted ha reforzado, cosa positiva en educación, la partida a las confederaciones de padres y madres. Creo que hay que reforzar un poquito la partida de 3.500 euros que tienen las asociaciones de estudiantes, porque no me parece que sea razonable. En definitiva, consejero, espero que en el trámite de enmienda podamos mejorar sustancialmente este presupuesto y darle a Canarias los recursos económicos que necesita para la mejora continua de su sistema educativo. Gracias.